Buenos días, hoy vamos a repasar la segunda presentación del contenido de los sentidos. Este tema entra ya en el segundo examen parcial, entonces vamos a comenzar con el primero. Como ustedes pueden ver, el cuerpo humano cuenta con varios sentidos. Tenemos la visión, que utiliza los órganos de los ojos, la audición a través del oído, el tacto a través de toda la piel, no únicamente de las manos, toda la piel se involucra, el sentido del gusto a través de la lengua y el sentido del olfato a través de la nariz. Entonces, el primero que vamos a ver es el sentido, vamos a ver la explicación de los sentidos. Como dice acá en la presentación, que me imagino que ustedes ya leyeron porque ya hicieron su tarea acerca de este tema, esta semana es explicativa. Lo único que van a realizar es un resumen en su cuaderno de esta explicación para poder complementar las ideas del resumen que hicieron de la presentación. Entonces, la relación con el entorno, la interacción con nuestro medio ambiente es posible gracias a estos órganos que nos permiten percibir lo que sucede a nuestro alrededor y enterarnos de los cambios, ya sea, por ejemplo, del color de las cosas, de la textura o por ejemplo, el oído, los sonidos, los aromas. Todo eso, esa información llega a nuestro cerebro gracias a los órganos de los sentidos. Entonces, los objetos y los fenómenos que ocurren en el mundo exterior, todos son llevados a nuestro cerebro gracias a la información que reciben nuestros órganos de los sentidos. A través de estos órganos vamos a conocer el tamaño, la forma, el color, estas tres características a través de los ojos, la temperatura a través de la piel, la textura, cómo se escucha algo, su aroma, su sabor, gracias a estos órganos. Entonces, todo esto de lo que existe a nuestro alrededor lo percibimos a través de los sentidos. Primero tenemos el sentido de la audición, que se relaciona también con el equilibrio. El sentido del oído nos permite captar los sonidos que se producen en el ambiente, que es una capacidad fundamental para podernos ubicar y actuar. Entonces, ¿por qué empezamos con la audición? Bueno, no sé si ustedes lo saben, pero es el primer sentido que se desarrolla incluso estando dentro del vientre materno. Entonces, ustedes cuando eran embriones, o más que todo cuando ya eran un feto en el último trimestre del embarazo de su mamá, ustedes ya escuchaban lo que sus padres decían. Por eso es que los bebés nacen y reconocen la voz de las personas que hablaban cerca de su mamá. Entonces es el primer sentido que se desarrolla en nosotros. También es un elemento necesario para la comunicación humana y la producción del lenguaje. Actualmente pues existe el lenguaje braille para las personas que tienen ceguera y el lenguaje de señas para las personas que tienen sordera. Entonces depende también, se pueden crear lenguajes con otros medios, ¿verdad? Pero la audición es indispensable para el lenguaje oral. El órgano del oído, además, es el encargado de que al movernos no perdamos el equilibrio. Entonces, el sentido de la audición se relaciona con el equilibrio. Los oídos están ubicados a ambos lados de la cabeza en los huesos temporales. Se dividen en tres partes. El oído externo, que es lo que ustedes están viendo en esta ilustración, que es la oreja. El oído medio, que ya está en esta porción adentro de la cabeza, y el oído interno, que es un poco más profundo dentro del cráneo. Entonces, acá vamos a ver la forma que tiene nuestro oído, su anatomía completa. Entonces, el oído externo va a ubicarse en la parte de la oreja y el conducto auditivo externo, que es donde, bueno, ustedes no sé, espero que no lo hagan, que acostumbran a limpiarse con hisopos o cualquier otra cosa, ¿verdad? En este conducto, porque es donde se crea el cerumen que protege de objetos extraños que puedan llegar a la membrana timpánica o comúnmente llamada tímpano. El tímpano ya pertenece al oído medio
Acá se reciben las vibraciones de las ondas sonoras que viajan a través del aire y lo hacen vibrar moviendo un conjunto de huesos diminutos dentro del oído medio que llevan esas vibraciones hacia el oído interno, donde tenemos un conducto auditivo interno y acá esta estructura. Y si ustedes pueden ver, el oído medio tiene un pequeño conducto que lo conecta con la faringe. Entonces, estas pequeñas, si no estoy mal, se llaman trompas de Eustaquio o conductos de Eustaquio, que conectan el oído medio con la garganta. Por eso es que cuando usted tiene una infección de garganta fuerte y no se la cura, le puede desarrollar una infección de oído. Entonces, porque las bacterias suben a través de este conducto y se anidan también en el oído medio, y allí es cuando ya nos generan problemas con, por ejemplo, mareos, dolores de cabeza. Bueno, entonces veamos las partes. El oído externo comprende el pabellón auditivo u oreja, entonces este es su otro nombre, y el conducto auditivo externo. El oído medio es una cavidad existente en el interior del hueso temporal. El hueso temporal es el hueso del cráneo ubicado en la parte donde tenemos las orejas. Este va a presentar tres orificios, uno externo cerrado por el tímpano, uno interno o ventana oval que lo comunica con el oído interno, es decir, este es el orificio interno que lo comunica con esta sección. Y también tiene uno inferior correspondiente a la trompa de Eustaquio. Acá está lo que les decía, esta es la trompa de Eustaquio que lo conecta a la faringe. El oído interno es una compleja estructura situada debajo del hueso temporal. La cavidad existente en el hueso se llama laberinto óseo y en su interior se aloja el laberinto membranoso donde se localizan los receptores del sentido del equilibrio y los receptores auditivos. Este espacio existente entre uno y otro laberinto está ocupado por un líquido llamado perilinfa. Dentro del laberinto membranoso se ubica la endolinfa, cuyos movimientos estimulan a los receptores dentro de él. Acá, en este espacio que se llama cóclea también, tenemos entonces receptores del equilibrio y receptores auditivos. Tenemos la endolinfa dentro de él, quiere decir que usted tiene líquido dentro del oído interno, y en la periferia la perilinfa, o sea, alrededor, que también ayuda a mantener este sentido, pues estimulando los receptores tanto auditivos como del equilibrio. Acá podemos verlo mejor. Oído externo con el conducto externo y la oreja o el pabellón auditivo. El oído medio que tiene la membrana timpánica o tímpano, y acá están los tres huesecillos más pequeños del esqueleto humano, que son el martillo, el yunque. Martillo es el que se mueve con las vibraciones del tímpano y el yunque el que recibe esa vibración, que mueve el estribo haciendo que las vibraciones lleguen a la cóclea, que ya es parte del oído interno. Tenemos canales semicirculares, cóclea, esta estructura, y que recibe en los receptores auditivos la información del sonido que está captando nuestro oído y lo lleva a través del nervio auditivo al cerebro para que decodifique el mensaje que estamos recibiendo. Como pueden ver, acá está el oído medio y la trompa de Eustaquio. Entonces, el equilibrio es regulado por el oído interno, en el que no solo tenemos la audición, sino el equilibrio también. Entonces, es captado por receptores del equilibrio que están junto a los receptores de la audición. Por eso se relacionan ambos sentidos, y el equilibrio se ve afectado cuando una infección de la garganta, por ejemplo, llega al oído medio y mucho más peligroso al oído interno. Entonces, hasta acá llega la presentación del sentido de la audición. Es bastante corta, pero espero que el video les sirva para comprender mejor el tema.